Más de 12 serían las adopciones irregulares en las que habría estado implicado el sacerdote Gerardo Joanón en la década de los 70 y 80. El clérigo está siendo investigado en calidad de imputado y sigue con arraigo nacional. Justamente este caso repercutió a nivel internacional y por eso CNN en español emitió anoche el reportaje Los niños del silencio del periodista Rafael Romo, quien entrevistó a varias figuras de este caso. Queremos ahondar más en este tema y para eso nos acompaña el abogado querellante Cristian Letelier. Abogado, buenos días. Buenos días, Paola. Antes que nada, abogado, ¿es correcto hablar de adopciones irregulares o más bien estaríamos en casos de secuestro de menores o algo similar? En una parte sí, Paola. Hubo alguna adopción irregular en el sentido que se pasó por alto toda la institucionalidad en esa materia y con la quincencia y con la voluntad tanto de la madre que daba en adopción como de su familia y la familia que recibía, que adoptaba. Y esos son los casos menos. Pero hay otros casos que son efectivamente, como usted dice, secuestro, que es más bien sustracción de menores y que son casos de lesa humanidad. Y que este reportaje tiene la valía de ponerla en el tapete internacional y yo creo que si sale de los medios de comunicación, bueno, puede ser a mi juicio un problema porque hoy día se ha abierto muchas expectativas por parte de esas madres que sufrieron. Hay testimonio en ese reportaje de la niña Karen Lara, por ejemplo, Karen Lara, que en el año 91 vio, según allí cuenta, de que se lo sustrae su guagua que la tuvo en su vientre materno y después en sus brazos, resulta que después le dicen que está muerta. Bueno, ese es el procedimiento que utilizaban en todos aquellos casos que están judicializado. Yo no sé si Karen Lara lo ha judicializado, pero lo que está viendo el ministro Carroza precisamente son el mismo procedimiento, el modus operandi, que a mi juicio tenemos que encontrar, lo que allí el reportaje también evidenciaba, una banda en que hay jefe, en que lo que sí hay un acerto que yo creo que no está acreditado, que era que había en este caso lucro, que había un pago por eso. Eso no está acreditado en el proceso y mientras no lo esté no podemos afirmar con seriedad aquello. Ahora, con esos antecedentes, lo que usted está relatando, estaríamos hablando entonces de casos que no son aislados, sino que ya de cierta sistematicidad en algunos procedimientos de este tipo, ¿no? Efectivamente, Sebastián, porque y era todo en el Hospital Barros Luco o en el sistema público. Allí habían médicos inescrupulosos, enfermeras, religiosas, que han salido hoy día, sus antecedentes los tiene el ministro Carroza y va a haber un informe de la Policía de Investigación a través de la Brigada de Derechos Humanos que lo estamos esperando, que seguramente nos va a dar muchas luces. Les quiero contar que además han aparecido lo que es algunas autopsias de esos niños, pero no sabemos, y eso es lo que está acreditando el ministro Carroza, si esos son efectivos o no lo son, porque así como se alteraba o se falsificaba certificados de defunción, certificados de los cuales son tras ellos hay una falsificación ideológica, bueno, también perfectamente estas autopsias pudieran haber sido falsas. Entonces de niños que nunca murieron, digamos. Para de niños que nunca murieron, efectivamente. Abogado, desde el punto de vista temporal, todos estos casos ocurrieron en dictadura. El programa de ayer hace bastante énfasis, y así también lo dicen algunos de los entrevistados por CNN en español, que el ambiente que había en esa época y la poca transparencia, la poca independencia del Poder Judicial, por ejemplo, fueron un contexto que hizo más fácil este tipo de desaparición de niños. En fin, ¿cómo ve usted? En esa parte del reportaje yo disiento. ¿Sabe por qué disiento? Porque le quiso dar un elemento político que yo no estoy de acuerdo, porque todo lo que yo he estudiado, todo lo que he recibido y todos los testimonios no hacen aparecer ninguna autoridad de la época. ¿Pero usted cree que es casual entonces, abogado, que durante la dictadura se hayan producido y no, por ejemplo, ni antes ni después? El periodo empieza, Paola, el primer caso es de 1969, por lo menos que me llegó a mí. Anterior, sí. Es claro, es el tiempo de don Eduardo Frei Montalva, y el último caso que conozco yo, y que está el caso de Karen Lara, es del año 1991, yo tengo un año del año 1992. Entonces, aquí tenemos dos grupos de aquellos que están, porque el ministro Carroza, para que ustedes sepan, solamente investiga lo que está del periodo entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. De tal manera que todos los demás casos que yo he tenido que judicializar y que han llegado a mi oficina, esos están en la justicia ordinaria antigua. Hay un juzgado, hoy día el 34 juzgado del crimen, y por lo tanto no los conoce el ministro Carroza. Ahora, que en algunas épocas de la historia de Chile en materia de criminalidad, efectivamente, puede haber que haya
a lo mejor un caldo de cultivo, como usted dice, puede ocurrir. Yo creo que en eso estoy de acuerdo. Hoy día pasa con los bombazos, pasa con los cajeros automáticos, hay mayor criminalidad respecto a determinados delitos, porque se dan las condiciones, Pablo. Y hoy día, claro, el sistema público de salud en aquel tiempo era todo más cerrado. Desde luego, cosas muy elementales. El padre de esa criatura, no como hoy día, no ingresaba a lo que era la sala donde iban a ser su hijo o hija. Hoy día sí se puede, y es una obligación del sistema público hacerlo. En consecuencia, todo era más hermético, más cerrado, exactamente, pero no era porque hubiera un sistema político determinado, sino que así eran las condiciones en ese minuto determinado, y como le digo, esto excede el periodo del gobierno militar a años anteriores o posteriores. Abogado, estos ocurrieron hace bastantes años, más allá del año 91, que sigue siendo bastante alejado en el tiempo, y entonces aparece el fantasma de la prescripción, tan necesaria por supuesto, pero que hoy en día está vinculada en la opinión pública o en muchas personas a la impunidad. No, ya prescribió, lo hemos visto en otro tipo de casos que nada tienen que ver con sustracción de menores. ¿Qué pasa con la prescripción en los casos que usted ha judicializado, como dice? Eso ahora en su momento se va a discutir. Hoy día tenemos dos objetivos. Primero, que esas madres encuentren a sus hijos, una cosa muy importante, pero también estamos aquí en materia judicial. Entonces, ¿qué es las responsabilidades? ¿Qué responsabilidad tiene la religiosa o las religiosas que intervinieron en aquello? ¿Qué responsabilidad tiene el sacerdote Joanón? Entonces estamos buscando esa responsabilidad. Una vez que estén determinadas y que existan unas resoluciones importantes en esta materia, bueno, allí los abogados defensores seguramente lo plantearán, pero y no podemos poner penal, antes. Pero no existe una figura penal que permita hacerle el quita a la prescripción en términos de que se considere, para dar un ejemplo, un secuestro permanente, el hecho de que estén desaparecidas de sus madres aquellos niños. Se lo pregunto porque de lo contrario las responsabilidades a que usted alude podrían ser en el plano canónico, eventualmente si son religiosas, o en el plano moral. Pero no queda tan claro que desde el punto de vista penal pueda hoy en día perseguirse esa responsabilidad. Si el ministro Carroza, Paola, está conociendo estos casos, es porque son casos de violaciones de derechos humanos, cuyo caso no hay prescripción, y por lo tanto no hay prescripción. Eso va a ser un tema muy discutible, seguramente que va a llegar hasta la Corte Suprema, y nuestra tesis al momento es que son delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles, y bajo esa tesis es que esto se torna absolutamente en el tiempo, que no se pueda borrar y que no se pueda eliminar la responsabilidad penal por esta vía. Abogado, ¿podrían haber vínculos con el extranjero en estas investigaciones también? ¿Alguna arista que se esté desarrollando afuera? Se hacía mención, por ejemplo, de una monja que estaría viviendo en Holanda y que podría estar involucrada. Yo le pedí al ministro Carroza que pudiera enviar policías chilenos a interrogarla, porque ella muestra allí un cuaderno en que hay 99 niños. O sea, primero, desde el punto de vista del vínculo, ¿hay algún vínculo de los niños que hoy día están desaparecidos en relación con los que ella sacó del país? O sea, efectivamente, Sebastián, aquí hay unas vinculaciones internacionales y por lo tanto muchos niños fue sacado de Chile al extranjero, no solamente a Holanda, sino que a otros países, y esta investigación entonces se va a demorar o va a tardar un poco, porque aquí estamos dos veces, podemos hacer sufrir a las madres, la vez que perdieron sus hijos y ahora cuando la justicia les abre la puerta y la posibilidad, y hay una luz de esperanza que nosotros no podemos frustrar. Abogado, ¿qué pasa con la cooperación de la Iglesia Católica? Es cierto que la Iglesia tiene presencia en muchos países, pero también es cierto que es en algún sentido como suprapaís, ¿no? Uno podría pensar que incluso más allá de que la justicia mande o no a interrogar a esta monja, la propia Iglesia podría de motu propio ponerse a ayudar y conseguir que la monja mande el libro a Chile. ¿Siente usted que la Iglesia está colaborando todo lo que puede y todo lo que debe en un caso en que hay algunas de sus personeros involucrados, supuestamente? Yo esperaría, Paola, que fuera así. Lamentablemente, fíjese que ni siquiera las instituciones del Estado han estado tan presentes. Porque aquí, ¿cómo se inició? Se inició por una denuncia que hace un medio de comunicación, no olvidemos eso. Segundo, participa este abogado, llega la gente al estudio nuestro, judicializamos, pedimos un ministro en visita, que la Corte Suprema nos dice que no, después descubrimos este autoacordado en la cual hace competente al ministro Carroza. Es decir, ¿y a dónde están las instituciones del Estado? ¿Dónde están las instituciones eclesiásticas? No lo están. Entonces aquí hay un esfuerzo del Estado de Chile a través del Poder Judicial y un esfuerzo de personas particulares, como por ejemplo este Arturo Enfray, que abrió una página web para encontrar y recibir, y ha tenido bastante éxito. Bueno, o sea, son pura esfuerzos de gente privada, del mundo privado, que estamos tratando de encontrar la verdad y mitigar un dolor que estaba en silencio. De tal manera que por eso que esperamos que por la vía judicial encontremos esa verdad, se esclarezcan los hechos, los responsables estén determinados y por sobre todo
no todas las madres, pero algunas encuentran a sus niños. Abogado Letelier, muchas gracias por haber venido a CNN.